Muy buenas noches tengan todos. Para mí es un inmenso placer darles la bienvenida una semana más, aunque bueno, nos tardamos un poquito. Sí, ya sé. Una semana más a este que es su podcast cultural guión terrorífico favorito, que tiene por nombre De que vuelan, vuelan, donde yo, Jesús Javier Sierra, les hablaré de leyendas de espantos, espectros, apariciones y todos esos cuentos que cuando éramos más pequeños nos causaban terror y pesadillas, pero que siempre nos entretenía por demás. Quiero, antes de que empecemos el tema, como es la bendita mala costumbre de siempre hablar alguna pajita, disculparnos en nombre del equipo. Bueno, me disculpo en nombre del equipo por habernos tardado un poco. Lo que pasa es que estuvo complicado la recopilación de información de este tema. No es algo muy común. No hemos estado tratando las leyendas como las del la primera temporada, que eran o sea, era mucho más fácil para nosotros saber qué tipo de información era la que teníamos, si era buena, si era trillada, si no, X, Y o Z, porque ustedes no tienen idea la cantidad de versiones que hay, por lo menos del bombero, del tío, de la misma Sayona, etc. Entonces, esa es una de las razones. Y bueno, que cada uno anda en sus cosas y pues complica la afluencia de los episodios a veces. No es la idea, vamos a seguir tratando de hacerlo semana a semana y ya. Antes que también de empezar, gracias a las personas que nos han seguido, nos han dado like en las redes sociales, en todas las personas que nos han compartido el episodio anterior, el de la Lamia, todos los que dieron me gusta, todas esas cosas siempre van a ser bienvenidas. Y a los que nos escribieron de que para cuándo, bueno, aquí estamos. De verdad, muchísimas gracias por su apoyo. Y prácticamente, además de hacerlo por nosotros, esto es para ustedes. Por nosotros porque es algo que nos gusta y para ustedes porque son el público. Sí, brillante yo explicando algo tan básico. Ay, Dios. En fin, a lo que vinimos. A lo largo de 21 episodios que lleva este podcast, hemos hablado de diferentes zonas, culturas, costumbres y demás que convergen en distintas sociedades que han originado un sinfín de leyendas de terror. Estas creadas casi siempre por razones en común: amor, odio, venganza y tragedias. Como resultado de las mencionadas, les hemos presentado diversa o tanta diversidad de temas, mejor dicho, muy cercanos, excepto obviamente por el de la Lamia, ya que con la mayoría, perdón, hemos crecido porque son historias que predominan en el folclore latinoamericano. Pero, ¿qué encontramos si nos vamos a tierras más lejanas? Con costumbres, culturas e imaginativo tan diferente al nuestro, que solo nos queda maravillarnos con esto. Al hablar de naciones del Oriente, sin buscar una forma específica y útil para este episodio, es algo interminable, sumamente vago, por lo cual debemos centralizar nuestro enfoque y dirigirnos directamente a la nación que nos brinda el tema principal de esta semana. Ese país es nada más y nada menos que Japón, cuya actualidad moderna y futurista no hace más que asombrarnos por el hecho de que existan unas leyendas tan vívidas que hasta existen documentos de supuestas víctimas. Sin más preámbulos, damos paso al tema principal del episodio y que servirá de introducción para más de un tema de esta índole. Con ustedes, los yokais. La palabra yokai significa literalmente espíritu o demonio y son criaturas pertenecientes al folclore japonés. Existen muchos tipos de yokai japoneses. Se dice que ni siquiera se puede decir una cantidad exacta de ellos, ya que hay muchas variedades en cada región de Japón. La principal característica que podemos encontrar de estos es que son de apariencia monstruosa, con partes de animales y humanas mezcladas unas con otras. Poseen poderes y talentos especiales. Son mucho más poderosos que los humanos, obviamente, y que cualquier animal. A los yokais se les adjudica actos
atroces en Japón, como desapariciones, asesinatos, objetos que desaparecen, entre otros. Y ni siquiera... Es más, no les voy a hacer spoiler, voy a seguir. Pero también se les adjudican cosas buenas, como el crecimiento de las cosechas y la lluvia. La historia de los yokais vienen del mito de la creación de la muerte en el país nipón, cuando Izanagi, el primer hombre, abandonó a su esposa, Izanami, la primera mujer. Esto ocurrió en Yomi, la tierra de los muertos. Luego, él se dio un baño para purificar su alma al salir de las tinieblas. Mientras se secaba, cada gota que caía al suelo tenía un poder sobrenatural. De ellas nacieron los primeros yokai. A ver, entonces ahora seguimos con los tipos de yokais japoneses más conocidos. Como ya dijimos, su nombre lo que dice su nombre es que es un demonio, una criatura con rasgos y características 100% distintas a la de un humano normal. Sin embargo, los japoneses cuentan una extensa variedad de tipos. Hay tantos, ya que en cada prefectura de la isla se cuentan las leyendas de criaturas distintas, por lo cual tenemos animales con características y poderes naturales. Esto es un tipo de yokai. Entre los que tenemos Kitsune, que es un zorro de 9 colas. Tanuki es un perro mapache, que es una especie japonesa con características de ambos animales. Bakeneko es un gato común y corriente que logra vivir 100 años. Entonces se transforma en este mítico ser. Crece bastante y su cola se vuelve muchísimo más larga, obviamente. Okami es la reencarnación de Amaterasu, la diosa del sol. Posee todo tipo de innumerables poderes. Entre otros, obviamente yokai. Pero hay otros tipos de estos, los cuales son los protagonistas de este episodio. Son los ejemplos que le hemos traído esta semana. Los cuales son aquellos que eran personas comunes y corrientes y poco a poco, o por algo muy terrible, fueron transformándose en estos tipos de demonios. Suelen ser criaturas muy malas con apariencias perturbadoras. Algunos de ellos son Rokurokubi, mejor dicho, el cual es de día un ser humano normal, pero de noche su cuello se estira como una serpiente. Su rostro cambia de convertirse en el de un demonio. Ubume, los cuales son los espíritus de las mujeres fallecidas durante el parto. Futakuchi Onna, su nombre literal es mujer de 2 bocas. Es una mujer con una boca normal y otra en la nuca. Kuchisake Onna, la mujer de la cara cortada. One Onna, la cual era una geisha muy bella que vendía globos de papel de seda. Pero su novio la vendió a un burdel. Luego, su mejor amiga la asesinó para escapar con el novio de esta. Y aventaron su cuerpo a un lago. Qué linda amistad. Entre otros. El día de hoy hablaremos de 2 yokais y una historia bastante peculiar que no tiene que ver con este tipo de demonios, pero una historia rara que involucra la muerte de una niña y su juguete más preciado. Era algo que no podía dejar pasar y tenía que traérselos esta semana. Empecemos entonces con el primer yokai del episodio, Kuchisake Onna. En el Japón feudal vivía una mujer de gran belleza y la cual era muy vanidosa. Ella estaba casada con un samurái, un gran señor, pero era un matrimonio donde carecía el amor. Ella solo veía en él estatus y calidad de vida. Obviamente porque ya les mencioné que era un gran guerrero, un gran samurái. Él, por su parte, estaba cegado por la belleza física de la mujer. Ella era pretendida por infinidad de hombres que anhelaban su amor
por encima de todo. No contenta con su espléndida belleza, la admiración que despertaba en tantos hombres y la gran vida que le daba su esposo, esta al final le fue infiel en repetidas ocasiones. El samurái sospechaba esto y un día, harto de rumores, de infidelidades y de deshonor, lleno de ira y de celos, agarró a su mujer y con su katana le cortó la boca de un lado al otro, mientras ella gritaba, obviamente. Sin contemplación y afanado por su deseo de venganza, le gritó: ¿y ahora sigues pensando que eres hermosa? Después de este momento, y tras la muerte de la mujer, obviamente a causa de las heridas, esta se convirtió en un espíritu demoníaco, o como se le conoce en Japón, y ya les mencioné, un yokai, el cual regresaría de la muerte para aterrorizar y matar. Esa yokai pasaría a ser conocida en todo Japón como Kuchisake Onna. Mientras tanto, en otras versiones, se dice que ella en realidad no engañaba a su esposo, sino que el samurái era realmente un hombre cruel, vil y celópata, que en algún momento terminó desfigurando el rostro de la hermosa dama. Atrapado en un estado de ansiedad y locura, el samurái se remueve la vida y el alma de la mujer termina convirtiéndose en Kuchisake Onna, el espíritu demoníaco de la sonrisa cortada. Otra versión dice que la mujer no falleció a causa de las heridas que le propinó su marido con su katana, sino que ésta tuvo que vivir el resto de su vida bajo un velo para cubrir su rostro, esa marca de deshonor por la infidelidad cometida. Pues cuando la gente veía tal cicatriz, tal cortada, y obviamente ocasionaba espanto en cualquier persona que cruzaba con ella. Incluso el día de su muerte se dice que permaneció con la cara cubierta, pero su alma nunca pudo encontrar el descanso eterno. Desde entonces, y según leyendas urbanas, cuerpos deformes se han encontrado a mitad de la calle en diferentes localidades de Japón, predominando una sonrisa de oreja a oreja en el rostro de la víctima. Dice la leyenda actual que Kuchisake Onna vaga por las calles japonesas de noche y con neblina, con su rostro tapado y bien con la manga de su kimono o con una mascarilla que le tapa la boca. Normalmente vaga en busca del encuentro de niños o jóvenes a los que, si tienen la mala suerte de encontrarse con ella, ésta los detiene y le pregunta: ¿Crees que estoy hermosa? Si el joven responde que sí, ella quitará el velo o el tapaboca de su rostro y le volverá a preguntar: ¿Y ahora? Y entonces es donde está la trampa de esto. ¿Por qué? Porque si ahora el joven le contesta que no, Kuchisake Onna sacará unas tijeras con la cual cortará la boca del joven de lado a lado, igual que hicieron con ella, y lo matará. De contestar en la última pregunta, cuando ella vuelve y le insiste que si ahora la sigue considerando hermosa, mejor dicho, que si la respuesta sigue siendo que sí, Kuchisake Onna dejará marchar al joven, pero cuando llegue a la puerta de su casa, se le aparecerá abalanzándose sobre él para cortarle la boca y asesinarlo. A este misterio tan horrible se le suman unos cuantos testimonios de los supuestos sobrevivientes, siendo la historia de un joven estudiante, y de una anciana labradora las más resaltantes y las que les traigo en este episodio. La historia del joven es muy corta, precisa y dice: se cuenta que entre la niebla y la lluvia, un estudiante universitario afirma que una extraña y alta mujer que vestía un suéter rojo y llevaba una mascarilla se le acercó a él a mitad de la noche. Un frío fantasmagórico se apoderó del cuerpo del joven cuando escuchó claramente como una mujer le preguntaba:
¿Soy hermosa? Asustado y obviamente confundido, el muchacho contestó que sí. Acto seguido, la mujer, quitándose la mascarilla, pregunta nuevamente con los ojos enfurecidos y los labios separados de oreja a oreja. ¿Y ahora piensas lo mismo? Entre gritos de pánico y quejidos de ultratumba, el joven experimenta el dolor en carne propia. Y es que sus labios fueron cortados de oreja a oreja sin ninguna explicación o razón aparente. A este pana ni siquiera le dio el tiro de responder. O sea, él... ¡Ah! ¡Ah! Y... es fuerte, ¿no? Sape gato. Entre tanto, la mujer desapareció sin dejar rastro y hasta la fecha, quienes escuchan este testimonio aseguran de que se trata de del espíritu yokai, mejor conocido como Kuchisake Onna, la mujer de la boca cortada. Mientras que en la historia de la anciana labradora, se dice que a finales de los 70 se propagó un rumor sobre una anciana que aseguró haber visto a una mujer con una sonrisa de oreja a oreja merodeando por su jardín, y no era Whoopi Goldberg. Ya, chiste malo. La historia después se publicaría en el periódico Gifu Nichinichi Shinbu y despertaría el interés del pueblo local. Ya para el año 2000, los testimonios en torno a Kuchisake Onna nada más iban en aumento, con detalles cada vez más precisos sobre la mujer de la sonrisa siniestra. Decían incluso que se paseaba de aquí para allá entre los jardines a mitad de la noche. Por ello, quienes creían que los ataques del espíritu maligno evitaban salir de noche. Las radios locales recibían denuncias y compartían supuestos métodos para evitar los ataques del yokai, y los estudiantes universitarios hacían apuestas para probar su valor y desafiar al espíritu. Es que definitivamente la estupidez humana es que somos necios. Somos necios. Ay. Para el año 2007, un médico forense descubrió documentos datados de las décadas de los 70 en los cuales se había reseñado a una fémina que hostigaba a infantes en noches oscuras y fue arrollada por un automóvil tras cierto tiempo. Extrañamente, dicha mujer presentaba una cicatriz semejante a la del personaje del que estamos hablando. Entonces, ¿Kuchisake Onna es o no real? Bueno, estas no fueron las únicas evidencias, ya que se presentaron también informes sobre gente mutilada y asesinada por supuesto dicho espectro entre los años 1978 y 1980. Volvemos a caer en el año 2000 cuando algunos dijeron haber observado nuevamente a Kuchisake Onna paseando plácidamente o merodeando por las calles durante las noches con bastante bruma. Para los niños, Kuchisake Onna era una figura terrorífica y también una advertencia sobre los desconocidos. Cito: las academias comenzaban sus clases por la tarde y después los niños prácticamente salían a tropel en la noche y debían regresar a sus casas conociendo un mundo prácticamente para adultos, como jamás lo habían visto. Es decir, mujeres con trabajos nocturnos, gente borracha, entre otras cosas. La ansiedad que les provocaba pensar que quizás alguno de esos adultos podía dañarles, se fue proyectando poco a poco y quedando en su psique como la figura de Kuchisake Onna. Inicialmente, los profesores y los padres se preocupaban y patrullaban las calles y rutas entre las escuelas y las casas. A principios del verano del 79, las leyendas comenzaron a calmarse un poco. La impactante imagen de Kuchisake Onna, sin embargo, permaneció en el imaginario colectivo y quedó establecida como uno de los fantasmas prototípicos y de más terror que podían sembrar en todo Japón. Ahora, anteriormente les mencioné que conforme se empezó a regar
muchísimo más la leyenda o el cuento, como se diga, como sea, como usted lo quiera ver, de Kuchisake Onna, empezaron a aparecer ciertos métodos para espantar o salvarse de este espectro. Y dice, de acuerdo a las prácticas originadas en Japón, existen varias maneras de espantar a un yokai, pero cuando se trata de la mujer de la boca cortada, los métodos son específicos y un tanto inverosímiles. Ofrecerles dulces para tranquilizarla, un método. Otro es responder con la misma pregunta. Es decir, te preguntan, ¿crees que soy hermosa? Y tú, con seguridad, la miras y le dices, ¿soy hermosa? Esto supuestamente puede confundir al espectro. Otra es responder con amabilidad explicando que llevas prisa y que debes atender asuntos importantes. Todo aquel venezolano que en algún momento, que mejor dicho, en algún momento no, porque estos varios lo vivimos, y estoy casi seguro que en casi toda Latinoamérica, aquel que no quiso ser nunca grosero con los evangélicos, con los testigos de Jehová, con los mormones que llegaron a tocar su puerta, le respondían de forma amable, pero ahorita no tengo tiempo para estar. Tengo que atender otros asuntos. Es algo muy similar. Yo creo que mejor dicho, es el único ejemplo que le pude traer a colación. No es ni chiste ni nada, es realmente lo que pienso. Ok, sigamos. La más rara e inverosímil de todas es, o sea, de verdad que, cantando 3 veces la palabra pomada. Ni idea. Es difícil saber cuál es la verdad y cuál es la mentira en esta terrorífica leyenda. Pero lo cierto es que resulta emocionante y única en su estilo. En las noches nubladas y solitarias, es inevitable pensar en la mujer de la sonrisa cortada, en el espíritu japonés con sed de venganza, que acecha los vecindarios oscuros solo para cortar nuestra boca de lado a lado. Pero, a ver, si bien es cierto que les mencioné que este yokai tiene su origen en Japón, también hay una versión coreana de esta leyenda, la cual dice que para el 2004 este relato se hizo conocido en el país de Corea del Sur, en donde este espectro, de procedencia japonesa obviamente, usa una mascarilla de color enrojecido como la sangre que brota de las heridas. Se le domina como Palgan Maseukeu Yeoha, lo cual en español significa dama del tapabocas rojo. Yo estoy claro que algún día de esto, con mis malas traducciones, se va a abrir un portal, va a salir un demonio o alguna vaina que yo sin querer invoqué. No tengo pruebas, tampoco dudas de esto. Ojalá que no, y si sea así, ver. Me ponen una vela. Ya yo les dije que eso es bastante útil. Ok, sigamos. Esta versión habla de una mujer que se practicó diversas cirugías plásticas. Aunque al inicio la mujer no estaba dispuesta, ya que no se sentía muy segura de esto. Pero al ver a todas las demás realizándose dichos procedimientos y sus increíbles resultados, pues se animó a hacerlo. Le agarró el gusto y tras varios resultados se llegó a practicar incluso hasta 4 cirugías. Todo en ello se veía perfecto, pero según su mente todavía había un detalle. Su boca carecía de gracia. Resulta que el cirujano que la examinaba, y que le había practicado las anteriores cirugías y tenía que practicarle la de la boca, se enfermó y fue sustituido por su aprendiz el día de la cirugía. Aún así, la mujer no lo dudó y se sometió a la intervención. Tras la cirugía, aquel joven aprendiz le aconsejó que llevara puesto el tapabocas por 3 días. La dama
volvió a su casa contenta y a simplemente esperar los días tal cual como le indicó el doctor. ¿Cómo coño comía? No tengo ni idea. Cuando por fin removió el tapaboca y se miró, su boca no era nada perfecta, sino que presentaba una cortada de lado a lado, debido a un gravísimo error no comentado por el aprendiz, lo cual provocó que la mujer se suicidara y su cuerpo jamás fue hallado. Se lanzó a un precipicio. A partir de entonces, se cuenta que una dama con la cara cubierta por un tapabocas rojo o color rojizo, como lo emplean los cirujanos de aquellas regiones, y lo cual es muy común en muchos coreanos para eludir las enfermedades. Bueno, esta mujer se supone que transita las calles de Corea del Sur. Al encontrarse a alguien, regularmente hombres o niños, ella los interrogará: soy bella. En coreano sería Naum Aleombanda. Sí, yo sé que se cagan de la risa, pero bueno. Y con eso concluimos lo que es el primer yokai de este episodio, Kuchisake Onna. Ahora vamos con lo que les mencioné al principio. No es la historia de un yokai, es la historia de una niña y su muñeca favorita. Esta es la leyenda, o les traigo la leyenda de la muñeca Okiku. Ahora, ¿por qué les traigo esta historia en este episodio? Porque los sucesos de muñecas y muñecos infantiles que adquirieron vida propia no son tan raros como se podría creer. A los conocidos casos de la muñeca de Annabelle, obviamente que todos o la mayoría de las personas conocen de la película Annabelle y que se sabe que lo tienen en su raro y particular museo la familia Warren en Estados Unidos. O también está la historia del muñeco de paja Robert, que inspiró nada más y nada menos que la película de Chucky. Existen otros casos de juguetes malditos, entre comillas, o poseídos. En Japón, tierra de mitos, fantasmas y criaturas extrañas, como ya les mencioné, ocurrió hace más de 8 décadas el increíble caso de Okiku, la muñeca poseída, entre comillas, presuntamente por un espíritu y cuyo cabello no para de crecer. La historia de este sobrenatural juguete o increíble objeto, no sé cómo decirlo, se relaciona con una pequeña niña japonesa llamada Kikuko Suzuki, de 3 años de edad, quien en 1932 contrajo una grave enfermedad que la obligó a guardar cama durante algunos meses. Durante su convalecencia, el hermano mayor de Kikuko, Eikichi Suzuki, de 17 años, visitó la ciudad de Hokkaido, lugar donde le compró un regalo a su pequeña hermana enferma. Se trataba de una simpática e inofensiva muñeca que medía unos 40 centímetros de alto. Tenía un pelo negro cortado a la altura de los hombros y vestía con un kimono tradicional japonés. Sus ojos, además, parecían perlas negras dentro de una cara blanca de porcelana hiperrealista. Un trabajo bien hecho. En cuanto Eikichi vio la muñeca, supo inmediatamente que parecía hecha especialmente para su hermana. Por ello, la compró de inmediato. Cuando Kikuko recibió la muñeca de manos de su hermano, no volvió a separarse de ella jamás. De inmediato la bautizó con el nombre de Okiku. Jugaba con ella a diario, la cuidaba a conciencia para que no sufriese daño y le hablaba en los típicos juegos infantiles que suelen jugar las niñas de esa corta edad, que si el té y demás cositas. No obstante, con el paso del tiempo, la salud de Kikuko comenzó a empeorar. Tanto que, en enero de 1933, la niña falleció tras pasar algo más de 5 meses postrada en su cama, acompañada a diario por su inseparable muñeca. Como era de costumbre en Japón, el día de la cremación del cadáver de Kikuko, sus familiares colocaron los objetos de la niña que la niña más estimaba para que se quemasen junto con ella. Pero,
debido al gran dolor de su pérdida, la familia olvidó dejar a la muñeca entre los objetos que debían incinerarse. Contrarios a quemarla a posteriori, la familia decidió finalmente conservar la muñeca colocándola algunos días después junto con sus cenizas, en un pequeño altar que le hicieron en honor a la pequeña dentro de la vivienda familiar. Sin embargo, con el paso del tiempo, la familia se percató, con gran asombro y espanto, que el cabello color azabache y liso de la muñeca había sido cortado inicialmente, o que era inicialmente, perdón, porque creo que es mejor decirlo de esa forma, que estaba un corte tipo tradicional. Comenzó de alguna forma inexplicable a crecer. En cosa de semanas, el cabello había crecido hasta lo que serían las rodillas de la muñeca, lo que movió a pensar a la familia que el espíritu de Kikuko estaba de alguna manera dentro del objeto. Incluso cuando volvieron a cortar el pelo de la muñeca, simplemente volvía a crecer, sin más ni menos. Con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, la familia Suzuki emigró de su lugar de residencia, y aunque estaban seguros de que el espíritu de Kikuko se encontraba en el interior de Okiku, confiaron su custodia a los sacerdotes del templo Manenji en la ciudad de Iwamizawa, quienes la guardaron junto a las cenizas de la niña. La familia, por supuesto, también les explicaron a los sacerdotes del templo las cualidades sobrenaturales de la muñeca. Los monjes del templo, pese a la incredulidad inicial, obviamente, después comprobaron con sus propios ojos cómo el pelo de la muñeca iba creciendo. De ese modo, a medida que fue pasando el tiempo, debían cortarle el pelo a Okiku. Esto se convirtió incluso en una de las tareas habituales que los sacerdotes realizaban en el templo. E incluso algunos solían colgar con ciertas cosas como adornos la fotografía de la muñeca con el pelo de diferentes medidas. Es decir, pasaba el tiempo, le sacaban fotos, la ponían allá al lado, le crecía el pelo, gente venía, las comparaba. O sea, debe ser algo increíble de ver. Obviamente las fotos de las muñecas se las voy a dejar en el Instagram y en el Facebook. Síganos. Muchos creen que resulta curioso el nombre que la niña le dio a la muñeca, ya que Okiku es un personaje de un cuento tradicional japonés de fantasmas que data del periodo Edo. La famosa y tradicional leyenda de horror Bancho Sarayashiki, en español La Casa del Plato en Bancho, nos relata la historia de una joven criada que un día rompe uno de 10 platos de una valiosa vajilla de porcelana. Atemorizada por la reacción de su señor, de su amo, Okiku, como se llamaba la joven, decide esconder el accidente. No obstante, su conciencia no la dejaba tranquila y le cuenta a la esposa de su amo. La reacción de no fue la mejor. La muñeca Okiku todavía permanece en la actualidad en el templo Manenji, en la prefectura japonesa de Hokkaido, donde es visitada cada año por miles de curiosos que quieren comprobar por ellos mismos el fantástico portento. Hoy en día, algunos incluso aseguran que no solo el pelo de Okiku sigue creciendo, sino que también los labios, que antes estaban obviamente cerrados, ahora permanecen levemente separados, o sea, como una boca semiabierta, mientras que los ojos oscuros parece que miraran fijamente a los visitantes, como si este objeto tuviese alma propia. Con eso terminamos lo que vendría siendo la participación de Okiku
en este episodio. Ahora sí, proseguimos con con la tercera y última protagonista y el segundo yokai del episodio. Ahora toca hablar de Akamanto. Bien, esta es una historia bastante particular. Presten atención. La historia de Akamanto es en realidad una de las leyendas urbanas más comunes de Japón. Una imagen muy arraigada en la cultura popular, presente ya en numerosos dibujos, manga, en libros y hasta en cómics, que ha llegado poco a poco al resto del mundo. Si nunca has oído hablar de Akamanto, solo te daré una pequeña advertencia o un consejo. Debes ir con cuidado con el papel higiénico que elijas cuando estés en el baño. Ok. El hombre de la capa roja, Akamanto. Akamanto, en japonés, significa capa roja. Como la leyenda urbana, cuesta mucho conocer sus orígenes, como cualquier otra leyenda. Y de hecho existen varias imágenes sobre el personaje en sí. Su primera aparición se sitúa en plena era Showa, en el periodo ilustrado de Japón, más o menos de 1935. Se dice que era un hombre de gran belleza, un hombre que vagaba envuelto en una capa roja y que solía esconderse en los armarios de las escuelas primarias de Osaka. La entidad de Akamanto en la leyenda es prácticamente un fantasma o un espíritu que lleva un manto rojo y una máscara blanca. Pero, ¿quién es el fantasma? ¿Hay algo más de lo que ya les mencioné? A ver, algunas versiones dicen que el espíritu de un chico extremadamente guapo, como ya se mencionó. Muy agradable, agradable, que todas las chicas caían a sus pies con tan solo una mirada. Entonces, no sabían nada más, no sabían qué carajo le pasaba. Otras fuentes afirman que no es solo un fantasma, sino un asesino en serie escondido en los baños. Tenemos noticias de la leyenda de Akamanto desde principios de la década de los 30, donde la palabra manto se designaba a un tipo de kimono en particular, mientras que hoy en día se usa para indicar una capa. Entonces, dependiendo de la generación, la gente imagina Aka como una capa vestida de diferentes formas. El significado de esta leyenda en sí no está claro, para nada. El cómo se materializa en los baños de las escuelas tal vez sirva como para representar la ansiedad de los alumnos que se ven sometidos a una pregunta que no pueden responder correctamente. O sea, estás frito. Muchos los describen como un vampiro, un ser que durante un tiempo llegó a sembrar el pánico entre los vecinos de Tokio. Pero, poco a poco, y con el discurrir de los años, esta imagen se difuminó hasta que, llegada la década de los 80, volvió con más fuerza entre la población juvenil. Ahora, el fantasma de los baños japoneses. Llegada la época mencionada, la figura de Akamanto adquiere algunas fuentes de forma de mujer. Una chica que fue supuestamente humillada en los baños de algún colegio en Japón y que después de esta humillación, bien sea por alguna falla de salud cardíaca, fallece y esta busca su ansiada venganza. En otras ocasiones, otras versiones, mejor dicho, sigue siendo este joven atractivo. Lo que sí se sigue conservando en las diferentes versiones es la llamativa capa roja que envuelve su misteriosa figura. Pero, ¿cuál es la razón por la cual esta leyenda urbana se ha hecho tan popular entre la comunidad escolar nipona? Pues bien, por el sangriento juego al que somete a los estudiantes. A todos los alumnos que visiten los baños
les puede pasar esto. Bueno, a todos, ¿no? Aunque es en este punto donde se vuelve a mencionar o a suscitar una confusión. A menudo se comenta que este espectro le gusta frecuentar únicamente los baños femeninos. Mm. Al parecer, la idea básica de Acamanto es buscar venganza por la humillación que él o ella, no se sabe, sufrió en el pasado en manos de otras jovencitas. Pero como les dije, no queda muy claro. Lo que sí se sabe es que este ser cubierto por una capa roja buscará siempre a la persona que esté en el último retrete del baño. Justo cuando haya terminado sus necesidades, y como si no pudiese existir un momento más de mayor vulnerabilidad para un ser humano que ese. Justo después de ese momento, cuando la persona se disponga a coger el papel higiénico, se dará cuenta que no hay. Entonces, una voz misteriosa le preguntará: ¿quieres papel rojo o azul? Y no en este caso no hay respuesta buena. Ambas te supondrán experimentar una muerte terrible y dolorosa. Podrás vivir dos variantes del sufrimiento extremo. Si eliges el papel rojo, hará que Acamanto te desolle y de ahí el color, obviamente por la sangre que brotará de tu cuello. Ahora bien, si eliges el papel azul, vivirás un lento y horrible estrangulamiento. Muy, muy lento. Todo hasta que tu rostro adquiera una intensa tonalidad morada o azul. Puede que llegado a este punto te preguntes: entonces, ¿no hay manera de librarse de Acamanto? Pues, en alguna fuente se dice que puedes salvar tu vida diciendo simplemente: no, gracias, no necesito papel. Ok, para eso está en la media. Ahora bien, esta leyenda urbana nunca tiene un final feliz, ya que se comenta que Acamanto jamás perdona a ninguna víctima. Si te resistes a dar una respuesta, se dice que el tiempo se detendrá para ti y quedarás encerrado o encerrada eternamente en ese baño. Pero si se te ocurre dar alguna otra respuesta, desatará su furia hasta el punto que te arrastre con él incluso hasta el mismísimo infierno. Una historia terrible, así que ya sabes, si vas a algún baño de Japón, en un colegio de Japón, prefiere usar cualquier otro menos el último retrete. Bien, como mencionamos, la pregunta que Acamanto realiza es prácticamente una trampa, pues existen muchas opciones y una maldición puede caer sobre ti independientemente del color que elijas. Es inevitable que conduza a una muerte, según las dos opciones que te están dando. Pero si decides hacerte la inteligente y responder con otro color, Acamanto simplemente te matará hasta que tu piel termine del color elegido. Está complicado. O según otra versión de la leyenda, se abrirá un agujero del que comenzarán a salir manos blancas que te arrastrarán hacia la más absoluta oscuridad y nunca más se volverá a saber de ti. Esquivar la pregunta es muy poco probable que funcione en este caso, aunque se rumora que es la única forma de escapar de la ira de Acamanto. Complicado. Sin embargo, otras aseguran que si optamos por esquivar la bendita pregunta, esta terminará con nuestra vida igualmente. Si decides huir, según muchas versiones, Acamanto podría aparecer frente a ti, bloqueando la salida y acabando con tu vida de igual forma. La única opción en la que concuerdan la mayoría de las versiones de esta leyenda es en contestar la pregunta de forma serena y
que nos trae un poco, nos recuerda un poco una de las supuestas formas de salvarse de Kuchisake Onna es que respondas a la pregunta serenamente y con respeto diciéndoles que no necesitas papel. Pero siempre cabe la posibilidad que esta vía de escape no siempre funcione. Tal vez lo único sensato por hacer, y como ya les dije, es simplemente evitar estos baños donde se supone que habita Akamanto. Y de esa forma no tener que responder esa bendita pregunta que dice, ¿papel rojo o azul? Y bien, con esto hemos terminado el episodio de esta semana. Un episodio que a mí en lo particular me gustó mucho. Me pareció súper interesante el tema de los dos yokai que les mencioné. Y sumamente interesante lo de la muñeca Ukiko. Hay bastantes historias similares que poco a poco se las iremos trayendo a ustedes. O sea, similares a la de Ukiko. Y obviamente quedan muchos yokai por mencionar, muchos episodios. Pero son demasiados. En fin, espero realmente que les haya gustado el episodio de esta semana. Ya saben, por favor, si les gustó, comenten, compartan, únanse, síganos, suscríbanse, de toda esa vaina que pueden hacer en las redes sociales y que sabemos que no les cuesta nada. Es simplemente un clicito y ya. De verdad, muchísimas gracias por la atención, por escucharnos, por el apoyo. Eso es algo que siempre valoramos, que no saben cuánto disfrutamos cada like, cada comentario, cada mensaje en DM o en privado. Ay, de verdad soy un boomer, no sé cuál es la jerga. Qué irónico de eso de un ingeniero en computación. Pero nada, antes de despedirme, les quiero recordar las redes sociales que nos pueden seguir en Spotify, en YouTube y Facebook como De Que Vuelan Vuelan y en Instagram como De Que Vuelan Vuelan Podcast. Sin más que agregar, yo me despido, les habló Jesús Javier Sierra y ustedes me oirán en otro día, en otro momento, en otra ocasión, en este, que es su podcast cultural guión terrorífico favorito, que tiene por nombre De Que Vuelan Vuelan. Hasta la próxima.